Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Hola, muy buenas, ya estamos un día más en Todos para Uno. Ya sabía que estabais deseando que tuviéramos otro programa, pues aquí está. Y ya están con nosotros, como siempre, Lavi, Cristian y también Eli. Hola, y David. Y yo también estoy. Muy bueno, pues el tema de hoy, es un tema serio, pero ya hemos demostrado en algunos programas que sabemos tratar temas serios y vuelve a ser uno serio, y es la violencia. ¿Y por qué vamos a hablar de la violencia? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué? Bueno, pues fue porque el primo de Cristian nos lo propuso, se lo propuso a él de una manera. José. Sí, José, mi primo ¿no? José. Uh-huh. Y es por eso que vamos a hablar de la violencia. Ya en su momento hablamos de la violencia de género, pero ahora vamos a hablar de una manera más general. Eso es, era porque también después de ese programa surgió de ahí la propuesta de ese programa de violencia. Claro que sí. Así que bueno, Eli, ¿tú de qué vienes a hablarnos? Bueno, yo como siempre quiero contaros una historia. No sé si habéis escuchado acerca del experimento de la cárcel de Stanford. Hay una peli sobre ese experimento que se llama así, igual que lo estoy diciendo, ¿no? El experimento de la cárcel de Stanford. Y bueno, es un experimento que hizo el profesor Philip Zimbardo en 1971 en California, en la universidad, una de las universidades más importantes de Estados Unidos, que es la Universidad de Stanford. Y este profesor pretendía estudiar la relación entre el comportamiento, los roles y la agresión. Este estudio fue subvencionado por la Armada de Estados Unidos, que buscaba una explicación a los conflictos en el sistema de prisiones y en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que además podemos recordar que en esos tiempos, sobre todo, el sistema de prisiones tenía unas condiciones muy precarias con las personas que estaban presas, ¿no? Que en algunas ocasiones no respetaban ni siquiera los derechos humanos. El estudio pretendía responder a la pregunta: ¿una persona buena puede cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese? Entonces, ¿qué hizo? Ofreció $15 a personas que fuesen voluntarias para participar en el experimento. Se presentaron 70 personas, les hicieron entrevistas, exámenes psicológicos, test psicológicos, para poder determinar que sean personas que tengan equilibrio y salud emocional y psicológica. Y escogieron solamente a 24. Luego, al azar, dividieron los que iban a ser los presos, exactamente, y los otros 12 que iban a ser los guardias. Los funcionarios. Esto fue todo decidido al azar. La mayoría de los participantes eran personas blancas de clase media, y bueno, una vez que los eligieron, les dejaron regresar a sus casas. Un día antes del experimento llamaron a los que iban a ser los guardias. Bueno, habían armado la cárcel, ¿no? Todo muy parecido a una cárcel en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, y pusieron cámaras para que puedan grabar todo lo que sucedía allí y también para que pueda ser monitorizado, ¿no? Había un asistente que era un investigador, que sería el alcaide, y Zimbardo, el investigador principal, el profesor, iba a ser el superintendente. Entonces, a los guardias se les llamó un día antes, se les dio porras, uniformes con inspiración militar. También se les proporcionó unas gafas espejo para evitar el contacto visual con los presos. Todo esto estaba estudiado a nivel psicológico, por supuesto, ¿no? Y a diferencia de los prisioneros, ellos iban a trabajar por turnos de 8 horas. Volverían a casa en sus horarios libres y, bueno, se les dijo que lo único que no debían hacer, que estaba prohibido, era ejercer la violencia física, pero no se les dio más explicaciones ni reglas que tenían que tener respecto al comportamiento. Y se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión y que lo podían hacer de la forma en que creyesen conveniente. A los que iban a ser presos, unos policías reales fueron a las casas o al lugar donde estaban y los cogieron presos, indicando que se llevaban, acusándoles de robo, y los llevaron al experimento. Y entonces allí pues les trataron como se trata a los presos, les desvistieron, los dejaron desnudos, les dieron una ropa que era una bata, ¿vale?, de muselina, sin ropa interior, les quitaron la ropa interior, les dieron unas sandalias de plástico que tenían como unos tacones de goma,
para causarles incomodidad, ¿no? Que no estuvieran acostumbrados a utilizar ese tipo de calzado y tenían que ponerse medias de nylon en la cabeza para simular que tenían las cabezas rapadas. Y además llevaban una cadena alrededor de los tobillos como recordatorio constante de su encarcelamiento. Obviamente ahora mismo no se podría reproducir este experimento por cuestiones de ética y fue muy criticado por ese motivo. Sin embargo, en ese tiempo pasó los controles de ética de la Asociación de Psiquiatras Americanos y se llevó a cabo. Y entonces, empezó el experimento, llegaron los presos, los guardias empezaron a hacer su trabajo. El primer día aparentemente todo normal, pero el segundo día hubo un motín por parte de los presos, lo que supuso una respuesta brusca por parte de los guardias, que les llegaron a impedir, o sea, que empezaron cada vez a mostrar más violencia, impidiéndoles a ir al baño, a asearse. Luego el cuarto día hubo un rumor de que iban a huir y el propio, claro, el Zimbardo era el superintendente de la cárcel y entendemos que no hacía nada para prevenir este tipo de conductas abusivas por parte de los carceleros. Pero una pregunta, Eli, o sea, no hacía nada, pero tampoco les decía... podéis usar la violencia, o sea que todo esto salía de ellos. No les decía, pues ahora tenéis que quitarles raciones de comida o algo, no. No, estas indicaciones no les daba. Es verdad que hay personas que le han acusado como que lo incentivaba por esto que ocurrió el cuarto día, pero en principio él no les decía nada en ese sentido. ¿Cómo actuar? Exactamente, sino salía de ellos porque eso es lo que querían comprobar, ¿no? Que una persona buena en un entorno determinado podría llegar a cometer actos muy negativos. Y entonces el cuarto día hay un rumor de que iban a huir, entonces el propio Zimbardo, el profesor universitario, intenta idear un plan para evitarlo. Llaman a la policía, oye, podemos llevarlos a una cárcel para que no huyan de aquí, ¿sabes? Cambiarlos de entorno, podéis venir a proteger. Bueno, la policía dijeron que no podían apoyar en esto. Madre mía. Y esto sí que era real, claro, la parte de la vida real. Pero no pasó nada porque no era un rumor infundado. Y esto hizo enfadar aún más a los carceleros, ¿no? Porque algunos dijeron, bueno, nos quedamos más de 8 horas, no hay ningún problema porque hay que solucionar esto y tal, ¿no? O sea, horas extra gratis por intentar salvar la situación. Y esto les enfadó más y pues se portaron todavía más, ¿no? Conductas muy sádicas que incluso en la noche, cuando ellos creían que no estaban siendo vigilados o que el experimento estaba en pausa, llegaron a tener conductas muy desagradables a nivel sexual, inclusive con las personas que participaban en el experimento. Solamente hubo 1 o 2 personas de los presos que salieron del experimento. A uno le tuvieron que obligar a salir porque ellos empezaron a mostrar desórdenes psicológicos por el trato que estaban recibiendo. Y el resto era increíble porque, era increíble cómo se sometían a ese maltrato y cómo podríamos decir que se acostumbraron. Daban por hecho que tenían que ser tratados así. Exactamente. No les trataban por nombre, por supuesto, les trataban por un número, ¿no? Y esto tenía el afán de despersonalizar, ¿no? Que no se sientan identificados los guardias con ellos. Bueno, el experimento finalizó el 6º día, porque el 5º día una estudiante de doctorado, Cristina Malach, que sería la futura esposa de Zimbardo, que había sido traída para entrevistar a los guardias y presos como parte de este experimento, protestó enérgicamente cuando vio las condiciones en las que se encontraban estos chicos en ese lugar y le confrontó al profesor y le dijo que parecía que el hecho que él tuviera el rol de superintendente había nublado su sensibilidad ante el sufrimiento que estaban teniendo los participantes. O sea, claro, tú estás aquí y has ido viendo cómo se incrementaba la violencia y no te das cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. Claro, te has ¿no? mantenido al margen. Exactamente. Claro. Es como que se había sensibilizado a esa violencia, que es lo que ella le trató de transmitir, ¿no? Por estar ahí. Por estar ahí. Por no verlo desde fuera. Exactamente. Por ser parte de... Exactamente. Y entonces es verdad que esto, más algunas otras cosas que empezaron a suceder, de los vídeos que vieron de lo que sucedía en la noche y tal... sí que hicieron reflexionar al investigador y al 6º día. Se liberó a los participantes que tenían que estar pues 10 días ahí. O sea, 6 días duró solo. Si en 6 días pasó esto, imagínate el 10º que hubiera pasado. Y además es verdad que los familiares también de los participantes ya se empezaron a mosquear un poco, ¿no? O sea, todo esto influyó.
Bueno, una de las principales conclusiones del experimento fue el denominado efecto Lucifer, que es un fenómeno social y en el que una persona que sin patología integrada se puede convertir en una persona violenta debido no a factores psicológicos o personales, sino a la presión del ambiente. Pero es verdad que también podemos extraer de allí que estar en un ambiente donde exista ambigüedad respecto a los límites, que tienen ciertos roles, donde se le otorga autoridad a alguien sin tomar en cuenta que tiene que haber unas normas, unas leyes, también puede dar pie a que personas que puedan tener unas conductas buenas, normales, ¿no? en otro contexto, lleguen a ser abusivos respecto al uso de la autoridad, el uso de la fuerza con otras personas. Es muy interesante. Bueno, hay muchísimas conclusiones, pero creo que en relación a la violencia, es algo muy importante. Sí. Es importante que pongamos límites, ¿no? Como normas. Claro. Y a las personas que ejercen la violencia y que no lo dejemos pasar, porque mientras más lo dejamos pasar, más se normaliza este tipo de conductas. Se incrementa. Una pregunta, ¿todos sabían que que los otros eran parte del experimento? Es decir... Todos sabían en qué experimento, porque anteriormente, 10 años antes, hubo otro experimento en el que un investigador, que ahora mismo no recuerdo el nombre, sí que les engañó diciendo que les iba a hacer un experimento de memoria y aprendizaje. Y era un experimento muy parecido a este. Pero en este no estaban engañados. O sea, esto fue lo llamativo de este experimento. Claro. Sabían muy bien a qué se enfrentaban. Que el preso no era preso y que el funcionario no era funcionario. Y aún así actuaron. ¿Hubo represalias? Es decir, ¿hubo sanciones para la gente? En ese momento no hubo sanciones. Incluso el profesor Zimbardo estuvo en la premiere de la película en 1995. O sea, fue muy criticado, pero no se llegó a hacer nada, por lo que yo recuerdo de la película. Yo me refiero al tema de los participantes, a los que se habían sobrepasado y eso. Hay un libro que él escribe sobre todo esto, donde reconoce que se equivocó, ¿no? Y hay testimonios de cómo las personas que fueron principalmente los presos tuvieron secuelas a nivel psicológico. Lógico, por eso me refiero, que claro. Y que no haya... Es que era otra época. Y era parte del experimento, ¿sabes? O sea, ahí hay un vacío legal. Ya. O sea, este experimento no se podía haber hecho. Porque si este experimento pasó las pruebas para poder ejercerlo, ya no podías tener represalias una vez dentro ya lo que pasaba. No, pero si alguien comete un delito en un experimento, se tiene que poder sancionar ese delito. Pero porque puede por ser... mucho que sea un experimento. Claro, parte de tu manera de actuar por culpa de ese tipo de experimento. Entonces no es... Claro. Qué locura. Ya. Es que este experimento no puede... Todo. Exactamente. Ya no existen, menos mal, ¿no? Por eso hay cosas que no se pueden estudiar y comprobar científicamente porque no son éticas. Hay cosas que éticamente no se pueden hacer, ¿no? Como lo que hablamos de saltándome de tema, ¿no? De redes sociales y tal. O sea, no se puede investigar a los niños. A ti te doy 5 horas de teléfono y al otro no, porque le podrías hacer un daño. Entonces hay cosas que no se pueden investigar. Fue muy interesante. La verdad que sí. Sí. ¿Tú, Cristian, de qué vienes hablando? Yo quería continuar un poquito hilando el tema de la cárcel y hablar el tema de la violencia juvenil o no tan juvenil a nivel de presos, ¿no? Porque pasa en todo el mundo que en las cárceles, pues los presos sabemos que se amotinan, que se agreden entre ellos. Y he estado investigando un poquito y quería comentaros 3 de las grandes masacres que ha habido en Latinoamérica, por ejemplo, en los últimos 30 años. ¿Vale? Tenemos el caso de Ecuador, que fue reciente, en el que murieron en total 116 personas. Jolines. Ni más ni menos. Hace unos pocos meses. Sí, hace más bien poquito. Sí, me suena también haberlo oído. Todo empezó como decimos, por violencia de pandilleros, que es otro tema que me parece muy interesante. ¿Hasta qué punto puedes identificarte con un grupo de personas hasta el punto de enfrentarte a otro grupo de personas a muerte? Sí. Porque no es que se simplemente queden, se insulten y se quede ahí una rivalidad como por ejemplo, en hinchas de fútbol, que pues simplemente a lo mejor se gritan en el partido y todo se queda ahí. Y a lo mejor es que sin que te hayan hecho algo a ti personalmente.
esa Claro, persona. Tú sí. vas a defender a tu grupo y le matas sin... A lo mejor nunca te has cruzado con Sí, esa sí, persona efectivamente. y no te ha hecho nada. Como pasa un poco en las guerras. En las guerras en realidad son personas que se matan sin que hay una rivalidad original entre ellos. Entonces, todo empezó Mm. por una muerte de un líder que desembocó en Hay más cosas. un motín muy grande. Y he estado leyendo porque en uno de estos motines fue un poco injusto porque gran parte de las muertes son pandilleros, pero hay gente que muere que no está ahí por pandillero. Y Hay gente incluso que ha cometido delitos menores y algunos probablemente que sean inocentes. Sí, ¿Sabes? sí. Porque también hay errores en Sí, cuanto a eso. sí. Entonces, hay casos en estas últimas muertes que ha muerto gente que estaba en la cárcel por saltarse el toque de queda del confinamiento del COVID. Ahí en esa de... Dentro de todos los que murieron, es verdad que murieron gran parte de los participantes eran en las reyertas, pero siempre hay alguno que estaba ahí o por delitos menores, como dice él, y robar comida, Sí. o simplemente por saltarte el toque de queda. Qué fuerte. O sea, me pareció bastante, no lo voy a llamar injusto, pero sí, es Sí, como lo que es. no es... cruel también. Equitativo. O sea, no es... No es Hay que- equiparable una Claro. De hecho, pena con otra. se está criticando, muchas familias de los fallecidos están criticando al sistema penitenciario porque no se protege al preso. Al preso. Entonces, están ahí luchando. Ya, ya. Luego tenemos en el 2005, en República Dominicana, 135 muertos Joder. por un incendio. En uno de los motines se hizo un incendio y claro, pues se fue de Se fue madre el todo. asunto y murieron 135 personas. Aparte de heridos, yo os estoy contando los que han fallecido, Claro, pero luego hay claro. múltiples heridos. Quemaduras. Y en Venezuela, en 1994, por otro incendio, 121 personas Madre mía. también murieron. Qué locura. que probablemente, no sé si estos incendios se crean para que haya una evacuación y poder escapar o... Normalmente los motines, cuando son los incendios, suele ser por eso, por a lo mejor unos intentan escapar a base del meollo, como hay mucho jaleo, pues es un... O también para tratar de a llamar la atención a otro punto para que se pueda un ajuste de cuentas, Claro, que eso también claro. lo he leído. Quieres matar a alguien y que no estén pendientes de ti, pues se crea otro grupo, Sí. el incendio y tal. Así que así está el asunto en el tema de las cárceles. Esto es Latinoamérica, pero en realidad hay más países. He dicho las 3 más grandes, Sí. pero hay bastantes más y mensualmente y prácticamente anualmente. He dicho las más grandes, pero hay Sí. muchísimas. Aquí en España es verdad que no ocurre. No, Por ejemplo, las españolas son bastante seguras y se controla bastante. la única Sí, que he encontrado ha sido una persona que mató a otra Ajá. y ya está. Sí. Sí, sí. Es verdad que también hay menos hacinamiento. Sí. Por ejemplo, en Claro. Ecuador están bastante hacinados y eso también impide el control. Claro. En Brasil, por ejemplo, es otro país en el que es el tercer país mundial con más presos, Ostras. seguido de Claro. Estados Unidos y de China. O sea, estamos hablando Siendo de un dos país más países pequeño, claro. muy grandes Claro. y no estamos hablando de muchos menos presos. Claro, claro, O sea, y en entonces, claro, proporción, sí. el porcentaje de presos que debería haber de los que realmente hay es cerca de, a lo mejor, el doble o el triple de los que debería haber. Si no, Por más. media. Claro. Qué fuerte. Y continuando un poco con los presos y las agresiones, en Chile, por ejemplo, y en Estados Unidos es donde los países donde más agresiones sexuales hay en la cárcel. De hecho, se estima que no todas las agresiones se digan. Ya. Por supuesto. Ya. Por miedo, por amenazas Claro. o por vergüenza inclusive. Hay una estadística en Chile que dice que de cada 10 agresiones que se notifican, 90 son las que son reales. Reales. Y al igual que las agresiones sexuales en las mujeres, estas agresiones sexuales de presos a hombres tienen el fin del control Sí, de sí, estas personas. O sea, sí. es como El si someti- ¿sabes? es el sometimiento. de esa persona, porque le destruyes su persona. identidad, Sí. su persona y es vulnerable ante ti. Eso es. Hay una estadística que dice que entre el 7% y el 15%
han sido agredidos sexualmente en algún momento en estos dos países. Eso, pues, sí. Vale, es lo mismo. En otros países de Europa esto no pasa, o si pasa en los últimos 5 años habrá habido 2 o 3 agresiones. Es muy poco. Creo que eran 7. En los últimos 5 años creo que eran 7. Porque se dice mucho de que cuando vas a la cárcel que te van a agredir, y realmente se hizo un estudio para ver si eso era un mito, porque antes en las pelis de los años anteriores como que todos los presos en algún momento... Y se hizo una estadística y resulta que no hay tanto. Sí. A ver, como dato, mi padre ha sido funcionario de prisiones muchos años, el hombre ya está jubilado, y cuando ve algo así en las películas le indigna mucho diciendo, no, hombre, las cárceles no son así. Es que como si ellos no tuvieran control. Claro que tienen... Sí, no todas las cárceles. No todas, evidentemente. Por eso digo que él trabajó en España. Claro, él trabajó en España. Pues, por lo que sea está mejor controlado. Pero... Sí. Claro. Y por último, ya vamos aquí a España y vamos a un tema frío. Y es el tema de los asesinatos intencionados, ¿vale? No accidentes, porque en las cárceles también mueren gente... Sí, enfermedades. Por accidentes. Claro. Estamos hablando de asesinatos intencionados. Y en 2018 en España hubo 289 asesinatos, de los cuales 117 eran mujeres y 172 hombres. ¿Vale? O sea que... Qué equilibrado. Pero generalmente siempre... se asesinan más hombres que mujeres. Por ajustes de cuentas, o a lo mejor simplemente por peleas callejeras, o por lo que sea, pero siempre hay... Y son a manos de hombres. Entonces, es verdad que aquí la cuestión es por qué está tan normalizada la violencia masculina, ¿no? ¿Por qué para los hombres está tan normalizado utilizar la violencia para el ajuste de cuentas, para resolver un conflicto? Esto es un problema que es importante meditar, ¿no? Porque termina haciendo daño tanto a mujeres como a hombres, ¿sabes? A toda la sociedad en general. Sí, también lo veo mucho en el cine. El cine siempre el violento es el hombre, el héroe también es violento a veces, o el protagonista. Entonces, bueno, se ha normalizado. El hombre es que es así. ¿Vale? Y obviamente habrá también mujeres que asesinen a hombres, pero en porcentaje se nota tanto menor la diferencia que dices, es para pensar, es para reflexionar. Sí. Pues muy bien, muchas gracias, Cristian. Así que es frío los números, pero están ahí. Pues están ahí, efectivamente. Bueno, pues yo os traigo una película que tiene algo que ver también con algo que ha dicho Cristian. Se llama Mr. River, es del 2003, dirigida por el grandísimo Clint Eastwood, que es un mito del cine, tanto como director como actor. Y en este caso la dirige, y él no sale, que a veces sale en sus películas, pero en esta no sale. Y en esta película comienza con 3 adolescentes, Jimmy, Sean y Dave, que están jugando en la calle al hockey. Entonces de repente aparece un coche y donde hay 2 hombres que se hacen pasar por policías y cogen a Dave y dicen, no, te vamos a llevar a casa. Y lo que hacen es le secuestran y no se ve, pero se sobreentiende que abusan de él. ¿Vale? Es una película muy bien, es muy buena porque no se ve la violencia como tal, pero se entiende perfectamente lo que está pasando. Y bueno, la película transcurre luego como 25 años después, cuando ellos ya son mayores, y cómo han cambiado sus vidas a raíz de eso. Bien. Dave, por ejemplo, es un hombre muy callado, muy reservado, que además pasa algo que también altera un poco su vida, y que ahora veremos. Sean se ha convertido en una persona violenta, que de hecho ha estado en la cárcel. Y mientras que... Jimmy, es que hay un problema, y es que Jimmy está interpretado por Sean Penn. Me hago un lío. Jimmy ha estado en la cárcel y es un hombre violento, mientras que Sean, que es Kevin Bacon, se ha hecho policía. Bien. Entonces, 25 años después, la hija de Jimmy aparece muerta. Bien. Y uno de los últimos que han visto a esta chica con vida es Dave, precisamente, este que había sido abusado en la infancia, y él aparece en su casa con una herida en la mano y sangre en la ropa. Y cuando su mujer le pregunta, oye, ¿qué pasa? Ay, no recuerdo bien, alguien me intentó agredir, pero salí indemne, no sé qué, le hice tal cosa. Pero no se entiende muy bien qué ha pasado porque no aparece el cadáver de ese hombre, pero sí el de esta chica, y a la vez Dave cambia la versión según con quién hable. A Sean le cuenta una cosa y a Jimmy le cuenta otra. Claro, en la película vemos eso, una chica muerta además de manera violenta, ¿no? Porque la han disparado, pero ella ha intentado huir y se ha quedado por un sitio, entonces muere de una manera violenta. Y vemos cómo hay una persona
que debido a un trauma que ha tenido el niño, su comportamiento es anómalo, por así decirlo. Y luego 2 personas, uno que es violento, que es el padre de esta chica, que es Jimmy, y Sean, que es policía, que cada uno intenta resolver este caso de una manera distinta, en función de cómo la resuelve el violento y cómo la resuelve el que es policía, que no lo es. La película, como digo, es muy buena. No contaré más porque, bueno, invito a que la veáis y que, bueno, que descubráis quién es el asesino. Si es Dave, si es otra persona y qué pasa. ¿Vale? Y me gusta eso, insisto, cómo Clint Eastwood trata la película sin violencia. Casi hay alguna escena casi al final, pero la violencia es implícita, ¿no? Se entiende, se sobreentiende qué cosas han pasado. Ellos en un momento dado dicen cómo cambió nuestras vidas cuando Dave montó en el coche, cómo habríamos cambiado nosotros si en vez de Dave hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos montado en ese coche. Y ves eso, ¿no? La película te intenta transmitir eso, cómo claro, cambia a las personas, ya no solo la agredida, sino también los que han sabido que ha habido una agresión o... Los que lo han podido vivir, sí, lo han ¿no? sido como testigos, pero no testigos. Efectivamente. E incluso queda un poco en el aire si debían haber hecho algo para impedirlo. Claro, las personas de alrededor de esa persona. Claro. Así que bueno, yo invito a que la veáis, es muy buena. Es además Clint Eastwood, que es un mito del cine. Y bueno, pues ahí está. ¿Y tú, David? ¿De qué quieres Gracias, hablar? David. Muchas gracias, David. Pues yo es verdad que estuve pensando mucho sobre el tema que elegir y al final tomé la decisión de elegir algo que me toca más de cerca, y es el tema de las personas con discapacidad, sobre todo los niños, ¿no? La violencia. Porque trabajo en centros educativos y como fisio con ellos, ¿no? Con alumnos con discapacidad. Entonces hay algunas situaciones que he podido reconocer y me ha llamado mucho la atención. Así que nada, empiezo con unos datos que demuestran eso, que algunos investigadores han observado que los niños con discapacidad tienen una probabilidad de 3,7 veces mayor de experimentar negligencia, 3,8 veces más de sufrir maltrato físico y emocional y 4 veces más de sufrir abuso sexual que los que no tienen discapacidad. Otras investigaciones señalan que los niños con discapacidad mental tienen un riesgo más alto de ser víctimas de todas las formas de violencia que los niños con discapacidad solo física. Se incluye una introducción a la literatura científica y pues ahí sí que explican todo cómo lo han hecho y demás. Por la conciencia que tienen los niños, la falta de conciencia, ¿no? Justo. Que de alguna manera frena a y aparte que a lo mejor no pueden expresar tampoco lo que les ha pasado por su dificultad, ¿no? Incluso dificultad al habla. Claro. Y eso se nota un montón. Entonces, los efectos de la violencia hacia un niño pueden manifestarse de formas diferentes. Algunos niños muestran gran resistencia, otros muestran signos de mala adaptación, etc. Lo mismo ocurre con los niños con discapacidad. Los problemas de la infancia asociados con la exposición a la violencia doméstica se pueden clasificar en 3 categorías. Problemas de comportamiento sociales y emocionales, por ejemplo, la desobediencia, la agresividad, la ansiedad, la ira, el miedo, que eso se puede observar, la depresión o malas relaciones sociales, incluso con los hermanos que conviven con ellos. Problemas cognitivos y de actitud, por ejemplo, los retrasos madurativos, pobre formación escolar, deprivación sociocultural, actitudes pro-violencia o falta de resolución de conflictos. Problemas a largo plazo, por ejemplo, niveles más altos de depresión en los adultos y síntomas de traumas, que eso Eli a lo mejor nos lo puede confirmar. Y en términos generales, cuanto menor sea el niño, más devastador será el impacto del abuso, debido también al hecho de que la exposición a la violencia podría continuar durante un largo periodo de tiempo antes de ser detectada, al ser más pequeños. Y bueno, os voy a contar el caso de Lisa, que es un nombre ficticio, obviamente. Ella es síndrome Down, tenía 44 años cuando por primera vez contactó con María, que es educadora de los servicios sociales. Al conocerla, a María le impresiona el carácter introvertido y personalidad triste de Lisa. Sin embargo, contrasta el comportamiento de Lisa hacia su padre, que es excesivamente desinhibido y le abraza y besa apasionadamente. En una actividad recreativa al aire libre que tiene lugar un año después de la muerte de su madre, Elisa declara que mantuvo relaciones sexuales con su padre durante su adolescencia.
A lo largo de una serie de conversaciones entre Elisa y María salen a la luz más detalles. María no insiste en escuchar toda la verdad de una vez, así le da tiempo a Elisa y a sí misma a elaborar las emociones causadas por la reconstrucción de esta parte de las memorias de Elisa sobre su juventud. Y Elisa explica a María que es la primera persona que sabe lo sucedido, a los 44 años. Se van aclarando para María las causas que provocan los trastornos de sueño a Elisa, que era de lo que ellos habían venido a hablar, ya que tiene miedo a la noche, porque era durante las noches cuando su padre abusaba de ella. Aparentemente no sufrió ninguna violencia física por parte de su padre al no mostrar señales de ira, pena o disgusto. Sin embargo, ella está convencida, Elisa, de que ha hecho algo no permitido. Yeah. Aparentemente su madre y sus hermanos no eran conscientes de lo que estaba sucediendo, así que María, su educadora, tiene gran dificultad para llevar el caso. Decide hablar con su superior y entre los dos deciden consultar a un psicólogo para ayudar tanto a Elisa como a ella misma, como a María. Claro. Así que eso es un caso de aquí de España. Y como esos hay muchos más. Pero ahora vamos a hablar sobre las formas de violencia específicamente relacionadas con la discapacidad. Y sobre esto hay varias. A nivel familiar, la no aceptación, que esto sí que me ha llamado mucho y lo he visto en mi trabajo. A nivel familiar, la no aceptación de la discapacidad o la existencia de expectativas no reales por parte de los padres en cuanto a la rehabilitación de sus hijos puede causar que expongan a los mismos a múltiples tratamientos terapéuticos resultando perjudiciales por ser excesivos. De hecho, os voy a contar el caso de Tomaso, nombre ficticio, que es un niño de 13 años con parálisis cerebral infantil. Tiene también retraso mental severo y graves problemas de visión. No sabe hablar ni andar, entonces al tampoco tener la visión pues es muy difícil comunicar, establecer una conexión, claro. ¿No? Como mucho por gestos, poco más. Y su padre no ha aceptado su discapacidad y tiene expectativas poco realistas sobre sus posibilidades de mejora. Los cuidadores que acuden a su casa, porque también ha decidido tener terapeutas en casa, comentan que les obliga a estimular a Tomaso varias veces al día, con estímulos visuales, auditivos y táctiles, haciéndole llorar. Su padre le obliga a arrastrarse en un colchón y debido a que no se puede mover, tiene abrasiones en la base del cuello. Cuando Tomaso ve a su padre, se pone rígido. Aparte de la espasticidad que tienen estos niños, siempre suelen ser con estímulos externos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, toco a un alumno que tiene parálisis cerebral infantil, obviamente su primera reacción es espasticidad. Claro. Porque saben que les voy a estirar. Pero solo con la mirada, a mí no me ha pasado nunca que un alumno se ponga rígido solo porque yo le estoy mirando. No. Eso es muy raro. Entonces, que solo cuando Tomaso ve a su padre se ponga rígido, dice mucho. Y en relación a esto te quería comentar que por eso hay mucha advertencia respecto a los tratamientos que no están probados científicamente, porque en algunas ocasiones los padres, con el afán de buscar una mejora, de que ande, de que camine, someten a los niños a estos tratamientos que es, por decirte, todos los días y tal, y que es como un aumento de las actividades o del malestar o del dolor, cuando son tratamientos que no estamos seguros de que realmente les van a ayudar en algo, ¿no? Y por eso hay tanta advertencia. Es verdad que los padres dicen, bueno, pues puede ser por que no se haya probado, ¿no? Sí, pero no. El probar puede terminar también haciendo... Es que tengo constancia de padres que han oído hablar y que han llevado a lo mejor a sus hijos a operaciones, por llamarlas así, clandestinas, que se realizan en Madrid, de otros países, que vienen aquí a realizar una técnica, que en realidad son unas operaciones, y porque una madre ha dicho, no, pues a mí me ha funcionado, ahora mi hijo puede ponerse de pie, entonces lo llevan con el afán ese de... Y no está probado, es que de hecho es contra... Bueno, esa ya es una opinión personal y cosa que me molesta mucho. Y profesional porque se advierte desde los colegios profesionales que se evite este sufrimiento añadido cuando todavía no sabemos si realmente funciona o no, ¿no? Porque es un sufrimiento añadido o puede ser una... perder oportunidades de sociabilizar, descansar o qué sé yo, compartir con su familia. Claro, eso es.
Y bueno, hay formas específicas de violencia dirigidas a la discapacidad que son causadas por complejas convicciones individuales, sociales y culturales, estrictamente interrelacionadas y actuando a diferentes niveles. Por ejemplo, en otros países leí una historia que era sobre una chica, no recuerdo bien, sé que era un país que no estaba muy desarrollado y que estaba muy bien visto el casamiento concertado. No, el casamiento de niños, ¿no? De niños, Claro, y además concertado y aparte niños y... la violencia, sí, es verdad, y la violencia doméstica pues sin ninguna ley que lo pueda proteger. Y era el caso de una chica que tenía discapacidad y con 8 años, además es que se me quedó grabado porque ella tenía 8 años y los padres, ahí se estaba visto como una maldición, ¿no? El hecho de que tuviera discapacidad. La casaron con un señor de 80 años, ella tenía 8. Entonces el señor lo que hacía, aparte de abusarla sexualmente, era pegarla, o sea, violencia física brutal. Entonces la niña pues pasó 2 años, ella lo cuenta porque consiguió escapar con una beca, pero luego la volvieron a encontrar fuera de su país. Intentaba escapar a su casa porque era en el mismo pueblo. Claro. Intentaba escapar con 9, con 10 años también lo intentó y los propios padres la pegaban y la llevaban de vuelta por haberse escapado. Madre mía. Y luego la tortura volvía a empezar. Claro. Entonces, esas cosas es como... Y mucha gente expresa actitudes negativas aquí en Europa, ¿no? Hacia la diversidad y la discapacidad a través de una discriminación abierta, como por ejemplo la humillación o simplemente el miedo al contacto físico con esa persona. Uy, no me vaya a acercar mucho. Sí. El desdén. Y son formas de violencia que a menudo sufren los niños con discapacidad, incluso entre los alumnos, ¿no? En los centros educativos de integración eso se puede ver. Se intenta la integración, pero sigue habiendo estos casos. Qué fuerte. Y qué importante es trabajar esto, ¿no? La aceptación de las diversidades desde casa y desde que son muy pequeños, porque a veces los niños sin el afán de querer dañar a la otra persona pueden tener una actitud esta que decías, ¿no? De uy, qué miedo, o de no querer acercarse o de ponerse a llorar si un niño diferente se acerca a ellos y que no tienen esa intención pero terminan haciéndole daño a la otra persona que ya tiene una situación complicada. Entonces sí que es importante poder trabajar estas diversidades, hablar la aceptación de las diversidades en casa. Pues muy bien, hemos tratado una vez más este tema, o bueno, desde otro enfoque. Sí, y bueno, muchas gracias chicos por todo lo que hemos aprendido aquí, gracias a los que estáis al otro lado, como siempre, y bueno, como siempre ya sabéis dónde nos podéis encontrar, en YouTube, en iVoox, en Spotify, y ya sabéis que ahora hemos abierto canales en otros sitios, así que buscarnos. Y muchas gracias chicos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.